Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un vídeo para el canal. Hoy toca vídeo de Raid Shadow Legends, yo soy BlackTC y vamos a ver la guía de Kael, el mago y el envenenador por excelencia. Bueno, ¿qué podemos decir de Kael? Pues Kael debería ser tu primer personaje para subirlo a nivel 60. Entonces, si has elegido a Kael como primer personaje y estás aquí, ya has empezado el juego, perfecto, esta es tu guía. Si no lo has elegido, bueno, tienes dos opciones: seguir con el personaje que ya has elegido y... bueno, también voy a dar algún tips que te va a servir de cara a ese personaje que has podido elegir, que bien ha podido ser, por ejemplo, Galek o Elaine, uno de estos dos, ¿vale? Con lo que voy a explicar te puede llegar a servir, ¿vale? Pero si lo ideal es cogerse a Kael porque es el que mejor te va a servir en la mayoría de los sitios o de las mazmorras o de los jefes a los que nos vamos a enfrentar. Lo vamos a poder llevar a arena y también, pues bueno, vamos a poder farmear más rápido la campaña, ¿vale? Y nada, metidos en harina, ¿qué podemos ver en Kael? Bueno, pues es un personaje raro, es un personaje de afinidad azul, es un personaje de ataque. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer con él? Vamos a querer intentar hacer el máximo daño posible, llevarlo muy rápido para no dejar atacar al enemigo y a poder ser que los nuquee o que los reviente de un ataque, ¿vale? Con eso, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué estadísticas vamos a buscar? ¿Cuáles son sus estadísticas principales? Bueno, pues las estadísticas principales que vamos a buscar en este caso va a ser, como no, pues bueno, ataque, aunque son más importantes otras estadísticas. Velocidad, necesitamos que sea muy rápido, que sea el primero en atacar para intentar reventarles el primero y no darles opciones. Muy importante, chicos, probabilidad de crítico y daño crítico, ¿vale? Y muy importante en Kael, la puntería, ¿vale? ¿Por qué la puntería? Pues bueno, ahora la vamos a ver. Si vamos a los atributos totales, ya veis que yo de puntería pues tengo 217, que no está mal, siempre se puede sacar más, ¿vale? Yo a Kael ahora mismo no lo estoy utilizando porque tengo otros personajes mejores o que utilizo más, pero al principio del juego o a mitad del juego más o menos es un personaje que lo vas a llevar para todo, lo vas a utilizar, es el personaje que más vas a utilizar prácticamente. Entonces subirle mucho la puntería, el daño crítico, la probabilidad de crítico y la velocidad, ¿vale? Estas son un poquito mis estadísticas con Kael. Os las enseño porque ahora vamos a ir a hacer pues una prueba con él para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Pero os explico un poco cómo hay que equiparle. ¿Cómo hay que equiparle? Bien, pues vamos a meterle... yo le tengo estos tres sets, ¿vale? Que si pulsamos aquí vamos a ver que es el de velocidad, que nos sube un 12% la velocidad, el de ataque divino, que es un 15% más de ataque y un escudo personal del 15% durante 3 turnos. ¿Por qué tengo el de ataque divino? Bueno, se lo he metido porque aparte de las estadísticas o substats que me daban estos dos artefactos, lo llevo en una defensa un poco troll en arena. Entonces, pues bueno, me está dando resultado. Ya os enseñaré en arena pues una composición de ataque y otra de defensa para que podáis utilizar y podáis escalar rápidamente en las ligas. Pero bueno, eso será en un próximo vídeo. Y luego un set cruel, ¿vale? Que lo que te hace es te sube un 15% el ataque e ignora un 5% la defensa del enemigo. Todo lo que sea ignorar defensa del enemigo con Kael está bien, porque, y más si lo llevamos por ejemplo a arena, porque va a reventar muchísimo, ¿vale? Entonces, pues como podéis ver, llevo en el arma, pues bueno, ataque, como veis, velocidad, daño crítico, que es lo que vamos a ir buscando en las subestadísticas. En el casco, pues también puntería, daño crítico. En el escudo, más daño crítico, más puntería. Aquí, los guantes, eso sí, intentar que sean de porcentaje y de probabilidad de crítico, ¿vale? Que esto os va a subir la probabilidad de crítico para intentar llevarla lo máximo posible al 100%. Todo lo mejor que podáis. Si no lo tenéis, intentar sacar unos de probabilidad de crítico para hacer los sets, ¿vale? Al principio, sobre todo al principio del juego, muy al principio, no tenéis por qué hacer un set de artefactos, ¿vale? Podéis llevar un set roto. ¿Qué es un set roto? Pues llevar una pieza de cada set, ¿vale? Siempre y cuando, por ejemplo, conseguís una de probabilidad crítico, unos guantes de probabilidad crítico de ataque divino, como tengo yo en este caso, pero tenéis otros que no hay ninguno de ataque divino y no los podéis juntar por set, no pasa nada. Chicos, al principio es mejor, ¿no? Llevar un set roto, pero con las estadísticas bien puestas, que intentar por ir a hacer un set, hacer cosas raras, no llegar a los números mínimos, ¿vale? Entonces, al principio no pasa nada. Si tenéis alguna duda, dejadme la duda o la pregunta en los comentarios y yo os intento ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Qué vamos a buscar en la pechera? Pues bueno, hay pecheras de puntería, pero bueno, si lo vamos a subir al 60, no recomendaría llevar una pechera de puntería.
siempre yo recomendaría llevar una de ataque y ataque porcentual, chicos. Las estadísticas en pechera y en guantes planas, intentar evitarlas, salvo que no os quede otra, ¿vale? Hay veces que al principio dices, joder, es que no tengo más. Bueno, pues si no queda otra, pues la ponemos, ¿vale? Pero intentar siempre que sea, pues en este caso, ataque porcentual, ¿vale? Y buscando más daño crítico, más velocidad, más probabilidad de crítico, ¿vale? Es lo que vamos buscando siempre en todos los artefactos que le vamos poniendo. Y en las botas, siempre, 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 esto sí, chicos, velocidad. Ahí no hay negociación posible. Vamos a buscar siempre cuando sea posible, velocidad. Que no tenemos una velocidad al principio porque no nos ha salido todavía ninguna, pues bueno, intentar meterle un ataque si podéis, o bueno, pero intentar siempre que sea velocidad. ¿Qué buscamos en las substacks? Más daño crítico, más probabilidad de crítico y más puntería. Bien, con eso tenemos cubierto lo que es los artefactos de equipo, ¿vale? Luego vamos a los anillos. Yo, por ejemplo, en el anillo tengo puesto uno de ataque, ¿vale? Y tengo ataque porcentual en las substacks. Bueno, ¿se podría mejorar? Sí, podríamos buscar uno de ataque con más daño crítico, más probabilidad. Sobre todo la probabilidad de crítico no la tengo al 100%. Muy importante, chicos, llevar esto al 100%, ¿vale? Porque llevando esto al 100% vamos a hacer mucho, mucho más daño. Yo en este caso no lo tengo, pero hay que intentar llevarlo, ¿de acuerdo? Vale, en el cuello el amuleto. Más daño crítico, ¿vale? Más puntería. ¿Por qué llevo puntería? Porque si lo lleváis, por ejemplo, al boss de clan, que yo lo suelo llevar, os va a hacer falta mucha puntería si ya vais a un boss de clan un poquito más alto de nivel, ¿de acuerdo? Entonces, la puntería nunca está mal subirla. Subirlo todo lo que podáis. Y eso sí, el estandarte. El estandarte tiene que ser sí o sí de puntería, ¿vale? Para llegar a esos mínimos que nos van a pedir, por ejemplo, en el boss de clan. En el boss de clan o en las mazmorras en etapas altas, ¿vale? En un dragón, por ejemplo, el poder meterle puntería, si no tenéis un mínimo no vais a llegar, ¿vale? Entonces, meterle toda la puntería que podáis, buscarle un estandarte de puntería. Diréis, joder, es que el estandarte me cuesta más sacarlo. Bueno, ya haremos una guía para poder farmear araña en condiciones, sobre todo al principio, con personajes free to play, ¿vale? Que os va a costar muy poquito farmear las primeras etapas de araña y os la vais a pasar, que yo creo que al principio es lo que más frustra, porque dices, joder, esta mazmorra cómo va, que no me la puedo pasar, no sé cómo va. No os preocupéis, que todo lo vamos a ir viendo en el canal, ¿vale? Pues si le dais apoyo a los vídeos de Rise y, oye, os gusta, yo seguiré subiendo guías y os enseñaré, vamos a ir poco a poco, pasito a pasito, mejorando en el juego. Y con estas guías yo creo que lo que intento o lo que vamos a ir haciendo es que que se os haga la vida más fácil, ¿vale? En ese sentido, que podáis ir avanzando sin quedaros atascados, sin frustraros y que tengáis siempre cositas para poder ir haciendo, ¿vale? Subiré cómo pasarnos la araña para conseguir pues en este caso los estandartes, bueno, esta serie de cosas o personajes que necesitamos pues para pasarnos la araña, por ejemplo, ¿vale? Que los podáis tener, buscar, subir, equipar y utilizarlos, ¿vale? Entonces, darle amor, chicos, que la guía va a estar chula, vamos a hacer muchos vídeos, esto es lento, el Rise es un juego muy largo, no os agobiéis y vamos a ir poco a poco. Más cositas, las habilidades, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el rayo oscuro, ¿vale? Eso sí, las habilidades, pues bueno, si podéis, Kael es un personaje que sí que merece la pena mucho maxearlo a tope, entonces subirle todas las habilidades al máximo si podéis. Al principio centraros solamente en subir a Kael al 60 y mejorarle todo a él, porque él va a ser el que nos va a pasar toda la campaña y el que nos va a desbloquear más contenido dentro del juego, ¿de acuerdo? Entonces, ir a full, o sea, no gastéis en otros personajes, solamente centraros en él, chicos. Si tenéis a Galek, habéis cogido a Galek, no tenéis otro personaje que sea tipo Kael, pues centraros en Galek, ¿vale? Hacer lo mismo. Si tenéis a Elaine, porque ese personaje va a ser el que os va a pasar la campaña, y por lo menos hasta la última parte de la campaña, y os va a ayudar a avanzar, a farmear experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, centraros en subirle y mejorarle en este caso, las habilidades. Vale, con esta habilidad, ¿qué hacemos? Bueno, pues ataca a un enemigo, tiene un 80% de probabilidad de aplicar un debuffo de un 2,5 de veneno durante 2 turnos. Es decir, ¿para qué queremos la puntería? Pues para meter este veneno que tiene aquí, ¿vale? La puntería en el raid sirve, es la probabilidad que tenemos nosotros de meterle un debuffo digamos al boss o al enemigo o bueno, al jugador contrario, ¿vale? Entonces, con este veneno, cada vez que el enemigo ataque o le salte el veneno, pues le va a hacer un 2,5% de daño de la máxima vida del enemigo, ¿de acuerdo? Entonces también podemos ir subiendo el daño, etcétera, ¿vale? La lluvia ácida, bueno, pues esto ataca a todos los enemigos, tiene un 15% más de probabilidad de crítico, llena un 25% la barra de turno de este campeón por cada enemigo que muera. Esto es buenísimo en arenas, porque llevando un personaje primero que reduzca la defensa,
Luego atacamos con eso, para eso hay que cuadrar velocidades, ya os enseñaré en un vídeo. Reducimos primero defensa, luego atacamos con la lluvia ácida con Kael y limpiamos que da gusto. Se puede quedar alguno porque tenga, pues bueno, algún set que le ponga escudo y demás, pero vamos, que los vamos a dejar tiritando, chicos, tiritando, ¿vale? Y encima lo escalamos y le sube el daño, ¿de acuerdo? Vale, también muy importante que, bueno, que tiene un 15% más de probabilidad de crítico, es decir, si lo lleváis con un 85% de crítico, pues bueno, con esto vais a llegar al 100%, ¿vale? En este ataque. Luego, ¿qué más tiene? Desintegrar. Con el desintegrar ataca 4 veces al azar y tiene un 40% de probabilidad de aplicar un debuffo de un 5% de veneno. Hay dos tipos de venenos, ¿vale? Uno, que es el que hemos visto en Rayo Oscuro, que es el veneno normal de 2,5, y luego el veneno, digamos, mejorado, que es el bueno, el que tenemos que buscar en los personajes, que es el que quita un 5%, ¿vale? Este veneno es muy bueno en boss de clan, en los bosses en dragón, por ejemplo, ¿vale? En bosses que tengan vida, que vayan a durar mucho y demás, este veneno es el bueno, es el que tenemos que buscar y el que tenemos que subir y potenciar, ¿de acuerdo? Entonces, si lo mejoramos, pues ya veis que la probabilidad del debuffo la vamos a subir un 10% más y el tiempo de reutilización va a bajar un turno, ¿vale? Con lo cual, perfecto, porque lo vamos a tener cada más tiempo, o sea, cada menos tiempo, más rápido vamos a conseguir volver a tirar el desintegrar, con lo cual más venenos vamos a poner. Y, por ejemplo, en los bosses de boss, en el boss de clan, perdón, como vamos a tener muchos turnos y vamos a intentar durar los máximos turnos posibles, pues ahí vamos a sacarle mucho partida a esta tercera habilidad del personaje. Y luego ya en aura, porque este es un personaje con aura, esto ya lo explicaremos, hay unos que traen aura y otros que no traen aura, tiene un aumentar HP en aliados en todas las batallas del 15%. Bueno, al principio, como no vamos a tener muchos personajes, pues nos va a venir bastante bien, ¿vale? Porque nos va a aumentar la vida, pues bueno, un 15%. Bien. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Las maestrías. Las maestrías al principio, pues bueno, yo creo que os tenéis que centrar en la campaña, avanzar todo lo posible en la campaña y ya más adelante sacaréis las maestrías. Pero si lo vais a subir al 60, que es lo recomendable, y queréis ir poco a poco haciendo el Minotauro y ir sacando las maestrías, aquí tenéis un ejemplo de cómo podéis equiparlo, aunque las maestrías yo siempre digo, y me lo vais a escuchar muchas veces decir, que es relativo, ¿vale? Porque a mí me vienen bien estas por con quién llevo al personaje, pero puede ser que a ti, que tienes otros personajes diferentes o lo utilices para otras cosas diferentes a lo que utilizo yo a Kael, pues que te sirven a otro tipo de maestrías. Por ejemplo, si lo vais a llevar más a voz de clan, a dragón y demás, pues poner el maestro de la guerra. Pero si lo vas a llevar más a arena y en los bosses y demás vas a llevar otro tipo de campeón, meterle el rompeyelmos. ¿Por qué? Porque tiene un 50% de probabilidad de ignorar el 25% de defensa del objetivo. Con lo cual, para nukear en arena, si tenemos un Kael muy rápido, nos va a venir genial, ¿vale? El resto, pues bueno, os lo dejo para vosotros. Sí que os dejo esto como ejemplo por si lo queréis copiar, queréis seguir esta guía, comentarme qué tal os va, si os funciona bien así Kael, si habéis cambiado algo o si ya lo teníais así, comentármelo un poquito, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Y nada, chicos, pues vamos a probarlo. Vamos a ir a, por ejemplo, vamos a ir por aquí. Vale, no queremos comprar nada. Vamos a ir por aquí, vamos a ir a campaña. Vamos a ir en brutal, por ejemplo. En la 12.3 vamos a farmear, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a quitar a estos que yo tenía aquí. Yo, por ejemplo, voy con otros campeones. Ya veis que tengo muchos campeones, entonces ahora a Kael lo estoy utilizando menos. Pero, por ejemplo, si voy con Kael solo, ¿vale? Ya sabéis que en esta etapa, la 12.3, por ejemplo, podéis farmear y subir de experiencia a otros personajes. Entonces, que queremos ir a subir de nivel a otros personajes, a darles experiencia, por ejemplo, vamos a meter a este y a este, ¿vale? Para probarlo. Bueno, pues vamos aquí, le damos a empezar y ya vais a ver con esa setup montada, con esas estadísticas, cómo limpia. Bien sencillo, facilito, y no le tengo, o sea, que le podía tener mucho más chetado a Kael. 8 segundos. ¿Vale? En 8 segundos se hace la etapa y fijaros, vamos consiguiendo un montón de experiencia. Pues ese es Kael, chicos. Darle caña. Si tenéis dudas, dejadme en los comentarios. Si os ha gustado y os ha servido, darle like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en un siguiente vídeo para el canal. ¡Hasta luego!